Recuperando la memoria. Un programa para reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Promovido por la Asociación para la Memoria Histórica y la Justicia de Andalucía, AMIJA. Hoy vamos a hablar de la situación de los archivos documentales españoles y de su importancia en relación con el derecho a la verdad. Tendremos con nosotros a Francisco Espinosa, reconocido investigador de la memoria histórica y autor de numerosas publicaciones relacionadas. Hablaremos después con Paco Villena y Lola Garzón, que nos contarán sus experiencias en la búsqueda de información sobre sus familiares represaliados por el franquismo. Haciendo el programa estamos hoy en el control Samuel Luque y hablando Rosa Varas. Hola amigos y amigas, feliz año. Nos volvemos a encontrar hoy en la sintonía de Radiópolis para recuperar la memoria sobre el franquismo y para pedir justicia por sus crímenes. En esta primera cita del año vamos a hablar sobre la situación de los archivos documentales españoles, archivos jurídicos, policiales, eclesiásticos. A simple vista puede parecer un tema muy técnico, pero realmente tiene una enorme importancia para toda la sociedad, porque la posibilidad de investigar en los archivos y de acceder a ellos es un elemento fundamental para poder dar cumplimiento a un derecho que tenemos toda la sociedad en conjunto, que es el derecho a la verdad sobre nuestra propia historia. Este derecho a la verdad colectiva y a la memoria colectiva está recogido, es un derecho reconocido en todos lados y recogido por múltiples instituciones. Pero vamos a irnos a una que parece fuera de discusión, las Naciones Unidas. Esta institución, las Naciones Unidas, en un documento que se llama La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de derechos humanos civiles y políticos, dice textualmente: el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado con medidas apropiadas, en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado. Estas medidas tienen por objeto preservar del olvido la memoria colectiva, principalmente para prevenir el desarrollo de tesis revisionistas o negacionistas. Bueno, pues dicho esto, vamos a dar paso ya a nuestro invitado de hoy. Ya os hemos comentado que es Francisco Espinosa, un historiador muy reconocido y un gran investigador de los temas de la memoria histórica, la guerra civil, el franquismo, y que ha publicado numerosos libros sobre estos temas, por ejemplo, entre otros, La justicia de Queipo, violencia selectiva y terror fascista en la Segunda División en 1936, otro libro, Contra el olvido, historia y memoria de la guerra civil, o también otro, entre otros muchos que tiene, El fenómeno revisionista o los fantasmas de la derecha española. Creo que lo tenemos ya por teléfono. ¿Paco? Bueno, pues parece que no. Bueno, parece que tenemos algún problemilla. Bueno, pues si no lo localizamos... Sí. Teníamos aquí, os hemos dicho que íbamos a hablar con Lola Garzón y con Paco Villena. Son unos compañeros de la Asociación de la Memoria Histórica y la Justicia de Andalucía. Y ellos están aquí con nosotros en el estudio, y lo que queríamos un poco era que ellos nos contaran, Paco nos iba a contar un poco, Paco Espinosa, la situación general de los archivos, las dificultades que hay para acceder a ellos, no ya solo de la población en general, sino de los propios historiadores. Pero Lola y Paco Villena han tenido su propia experiencia en la búsqueda de información sobre sus familiares desaparecidos. Entonces, aquí los tenemos. Hola, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo sé que habéis estado trabajando en este tema de los archivos, todo el mundo que tenemos a lo mejor familiares represaliados por el franquismo, alguna vez hemos intentado algo así. Quizá antes de que nos contéis vuestra propia experiencia, nos podríais decir qué familiares tenéis vosotros
en fin, en este tema, que fueran represaliados por el franquismo, por los que habéis buscado esa información? Bueno, pues yo soy nieta de Félix Garzón Rivero, sobrina nieta de Antonio Garzón Rivero e hija de Rafael Garzón Pérez. Que yo tenga pruebas, que he visto documentación, tengo el expediente de mi abuelo, de mi tío abuelo todavía no, y de mi padre me temo que no voy a tener pruebas con respecto a la represalia que él sufrió. Bueno, yo soy nieto de fusilado, de mi abuelo materno se llamaba Francisco Díaz Garrido y fue presidente de la Casa del Pueblo en las últimas elecciones que hubo en el año 36, en el que en su pueblo natal ganó el Partido Socialista. La consecuencia de su cargo, también fue presidente del Comité Revolucionario. La consecuencia de ello fue que cuando entraron las fuerzas golpistas tuvo que irse fuera, como todos los compañeros. Estuvo una especie de diáspora con toda la familia, mujeres, 6 hijos, el más pequeño de 1 año. Y terminada la contienda, en el año 39, abril, volvió a su pueblo. Fue detenido, acusado por la derecha de allí, de su pueblo, sometido a juicio sumarísimo de urgencia, estuvo preso en la prisión provincial de Badajoz y acabó siendo fusilado el 14 de octubre del año 40 en el cementerio de Badajoz y enterrado en una fosa que no he logrado todavía localizar y que sigo en ello. Es de las cosas que me falta de él, porque por lo demás tengo toda su documentación, me ha costado muchísimo trabajo de localizarla y lo que me queda es localizar ya el lugar de su, enterramiento. Bueno, está bien el recordar a los familiares que se ha intentado con tanto interés mantener en el olvido, ¿no? Que fuera una cosa personal. Mira, me están diciendo que ya tenemos a Paco Espinosa. Vamos con él y después seguimos hablando de esto. ¿Paco? Sí. Hola, buenos días. Pues nada, que te estábamos buscando. Pues nada, aquí estoy. Muy bien. Paco, pues nada, estábamos hablando de la importancia de los archivos, de las dificultades que... En fin, tú nos lo vas a contar, de las dificultades que hay muchas veces para los investigadores o para la propia población, que a veces se puede interesar en tener información sobre sus antepasados. Tú esto lo sabes mejor que cualquiera de los que estamos aquí porque tú te dedicas a esto de la investigación y del acceso a los archivos. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia de esto sobre los archivos españoles? Bueno, pues yo la experiencia mía es la de la gente que empezamos a investigar en los años 80. O sea que una experiencia de varias décadas y podemos dar la imagen de lo que ha ocurrido desde finales de los 70, principios de los 80, con la transición hasta la actualidad, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay un punto de partida ahí, ¿no? Y es que una dictadura, y más con una transición como la que hubo aquí, en la cual no se pone en tela de juicio nada de lo que ha ocurrido antes, no solo eso, sino que se hace una amnistía que en el 77 borra. La palabra amnistía significa borra todo lo anterior. Pues entonces, claro, ese sistema, naturalmente, con los archivos no puede ser sino como se fue aquí, ¿no? Intentando ocultarlo, no sabiendo nunca lo que hay, negando el acceso, poniendo todo tipo de trabas y dificultades, ¿no? Por ejemplo, en aquellos años, para que te hagas una idea, pues para entrar en los archivos militares de Madrid, en el Servicio Histórico Militar, pues hacía falta tener un aval de un militar o de un personaje influyente. Pues imagínate tú si no tenías ningún militar a mano ni ningún personaje influyente, a ver cómo entrabas en esos archivos, ¿no? Para entrar en los registros civiles, donde se podía sacar información de la gente que había sido asesinada, había que tener el permiso de la Dirección General de Registros y del Notariado, lo cual tampoco era una cosa
entonces el permiso era con muchas condiciones, de forma que eso se complicaba. Eso era en los juzgados de primera instancia podía ser medianamente accesible, pero en los juzgados de paz era un problema, porque exigía que hubiera alguien delante de ti observando la consulta. En fin, aquello fue un calvario, y aquello empezó fatal, ¿no? Y siguió así durante mucho tiempo, ¿no? Por ponerte un punto de inflexión ahí en esa época, los 80 y los 90 fueron pues una cuesta para todos los que estábamos en la investigación, ¿no? Y a finales de los años 90, de pronto en el año 97, se abren los archivos militares, los archivos judiciales militares, como este que hay aquí en Sevilla, que es el relativo a la segunda región militar, el archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo. Esos archivos que se abrieron en el año 97 se abrieron con retraso. Esos archivos se debían de haber abierto en el año 86, que es cuando le correspondía legalmente según la ley de patrimonio español, patrimonio documental. Pero, sin embargo, los militares se ve que no les pareció oportuno y los políticos accedieron a abrirlos esos archivos 11 años después. Estamos hablando de los archivos donde están todos los consejos de guerra, toda la trama judicial militar en torno al golpe y a la represión, con documentación amplísima sobre cómo se desarrolló todo eso, ¿no? Claro, ¿qué consiguieron al abrirlo 11 años después? Pues mira, consiguieron que todos los trabajos que se hicieron en los años 80 y 90, pues les faltara esa documentación. Efectivamente, se hicieron trabajos en esa época muy importantes, de Córdoba, de Cataluña, de Galicia, el que yo hice de Huelva, otros muchos trabajos a nivel nacional, y sin embargo pues resulta que como no controlábamos esa documentación porque no estaba abierta, pues no pudimos verlo. Y esa documentación era fundamental. Te lo pongo como ejemplo para que te hagas una idea de cómo ha ido este asunto. Y actualmente, tú dices, estás hablando en pasado, las dificultades que hubo, nos dice que se abrieron los archivos militares en el año 90 y tanto. ¿Hemos avanzado en esto? Supongo que hemos avanzado, hemos llegado al punto idóneo. Se ha ido avanzando a trancas y barrancas, se ha ido avanzando. La expresión es esa, ¿no? No ha sido un avance que te hayan favorecido, no, ha sido una cosa, pues, con mucho trabajo y además con vueltas atrás. De pronto parecía que esto ya iba bien y otra vez volvíamos atrás. Siempre así un poco con la cuestión de fondo de no vamos a abrir los archivos. Esto haceros a la idea de que no lo vais a ver. Bueno, de hecho hay archivos que no hemos visto todavía. O sea, que hay en relación con la represión, hay archivos de los militares, del ejército, de la Guardia Civil y de la policía, los verdaderos archivos de la represión, donde constaban todos los nombres y circunstancias de toda la gente que asesinaron, que esos archivos todavía no los hemos visto. O sea que yo no sé lo que habrán hecho con ellos, no sé si los habrán quemado, si los tendrán guardados, si los tienen en Madrid, si los tienen en donde sea, no lo sé, pero esos archivos todavía no los hemos visto. Entonces, bueno, ahora mismo la situación ¿cuál es? Bueno, pues mala, porque con la crisis y con el pretexto de los recortes y que no hay presupuesto y que no hay nada, pues esta gente una vez más ha aprovechado. Y en el caso, por ejemplo, del Archivo Militar de Madrid, que es el equivalente al que hay aquí, pero referido a la primera región militar, que es muy amplia, pues no hay presupuesto para personal, entonces hay muy poco personal y no se puede atender aquello bien, no se pueden ya fotografiar los documentos porque ya no hay personal que te controle cuando estás haciendo la fotografía, no se pueden encargar, no sé, copias y fotos porque tarda mucho, porque no tienen... En fin, es la historia de siempre, un montón de dificultades a todo lo que sea la utilización y el acceso a una información a la que tenemos derecho. Lo que ocurre es que aquí en el fondo nunca hemos dejado de ser súbditos a los que se les concede
se les concede, ahora podéis ver esto. No es el derecho del ciudadano a ver la documentación que le pertenece. Es simplemente que, bueno, ahora podéis ver esto, ahora no podéis verlo, eso no lo podéis ver, aquello tampoco lo podéis ver. Siempre se tiene esa idea un poco así de tratar con gente de rango inferior, ¿no? Sí. Precisamente se me ocurre, hemos empezado hablando de los archivos comentando un principio, una disposición de Naciones Unidas que hablaba del derecho de la ciudadanía, de todos los pueblos a conocer su pasado y que el Estado era responsable. ¿Hay alguna, normativa internacional que se suponga que pueda obligar a los estados, que firmaran a lo mejor el correspondiente, documento, lo que sea, que obligara a que no se puedan tratar los archivos así, de esta manera, paternalista, entre comillas? Mira, la normativa existe y España tiene firmado un montón de tratados, y lo que ocurre es que luego está la práctica. O sea que, como en tantos otros campos, una cosa es la normativa y otra cosa es lo que ocurre luego en la realidad, ¿no? Y efectivamente, pues la realidad es que es muy estrecha. La realidad es que hay una clara intención por parte del mundillo que controla el tema de los archivos, que está en relación con el Ministerio de Cultura, y que luego está ahí dividido por partes, los militares, los otros, y cada uno manda en lo suyo y procura que no entre En el caso, por ejemplo, de los militares, es una cosa absolutamente llamativa cómo hacen lo que les da la gana. Tienen unos archivos impresionantes, nadie se ha atrevido a sacarlos de allí, porque lo normal hubiera sido que los archivos de los militares estuvieran en el Histórico Nacional o en los históricos provinciales, como los demás archivos de la Administración. Los archivos históricos de la Administración, cuando llega un momento, ya no sirven, y esos archivos pasan a los archivos históricos provinciales, como aquí en Sevilla, o pasan al Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares. Sin embargo, los archivos militares no salen de donde los tienen y siguen controlándolos ellos, y siguen controlándolos y haciendo con ellos lo que les da la gana. Y claro, eso, pues, ¿quién varía eso si no hay por parte política no hay ninguna voluntad de variarlo? No sé, a lo mejor también es una cuestión de denunciarlo sistemáticamente, ¿no? Esta disposición de una documentación que es de todos, que lo sigue llevando... Bueno, se ha intentado, Sí. Vamos, te lo digo porque a veces, en el caso concreto de la historia última que hubo de la ministra Chacón, de la etapa última de Zapatero, salió a la prensa que pensaba desclasificar 10.000 documentos que estaban ocultos que abarcaban desde el 36 al 58 o al 60, no sé qué año era. Entonces, bueno, primero lees la noticia y te quedas parado. Pero bueno, ¿cómo puede ser que tengan ocultos documentos del año 36 todavía porque consideran que son peligrosos y que son secretos? Y eso lo iba a hacer la ministra Chacón. Pero luego resulta que como no lo hizo, porque le faltó dar un paso que era lo importante para hacerlo, que era llevarlo al Congreso para que se votara, lo cual quiere decir que no lo quiso hacer, pues entonces llegó el nuevo ministro del PP, Morenés, y dijo que si no lo había hecho anterior, porque lo iba a hacer él, con lo cual tampoco abrió eso. Entonces nos reunimos un montón de historiadores, empezamos a presentar recursos, hasta presentar un recurso de alzada, y se nos ha ido denegando uno detrás de otro para acceder a esa documentación. No tenemos nada que hacer, porque además, si te metes ya en el recurso contencioso administrativo, a ver quién paga eso. Claro. Posibilidades de que el panorama futuro mejore, por ejemplo. La ley de memoria democrática que está pendiente, ahora mismo lo que tenemos es el anteproyecto de ley de memoria democrática de la Junta de Andalucía. Yo he estado echándole un ojo y tiene un capítulo, el capítulo 4, que habla de accesibilidad a los archivos y dice: la Junta garantizará el acceso mediante acuerdos con instituciones militares judiciales y acuerdos con otras instituciones de carácter privado a los archivos de estas instituciones.
la ley de transparencia del Gobierno central se ha aprobado hace poco. ¿Tú esperas que de aquí pueda surgir una nueva normativa, una nueva disposición que ayude a ordenar ¿cómo le llamamos? Este batiburrillo que tenemos? Pues no lo sé si saldrá de ahí. La única cosa que hay que destacar en relación con Andalucía y concretamente con Sevilla, que es donde estamos, es que aquí existe una situación excepcional. El archivo militar de aquí de Sevilla es un archivo único, en el sentido de que es un archivo que tiene una documentación fabulosa y enorme relativa a gran parte de Andalucía y a buena parte de Extremadura, ¿no? Y es una documentación que desde hace mucho tiempo está abierta a la investigación, dan facilidades para hacer todo tipo de... Si te llevas tu cámara, puedes fotografiar todo, en el mismo día puedes ver la documentación que te dé la gana, en fin, todo tipo de facilidades. Aquí en Sevilla vivimos una situación excepcional, una que habría que conservar, porque es que esto, si se va uno, en cuanto sale de aquí, bueno, pues resulta que en un mismo archivo en Madrid, en un mismo archivo, en el mismo tipo de archivo aquí de Sevilla, pues la situación puede ser totalmente contraria, igual que puede pasar si vas al de Barcelona o si vas al de La Coruña o si vas al de Almería. Pues resulta que a lo mejor el de Almería abre una mañana a la semana, o que el de Madrid no te permiten ver un papel porque resulta que están en catalogación continua o que están en mal estado, ¿no? Sin embargo, aquí en Sevilla hemos tenido una suerte enorme de contar con un archivo que ha facilitado siempre la consulta. Claro, pero esto pone de manifiesto un poco la falta de orden en este tema, porque depende entonces de la buena voluntad de... Totalmente, pero eso siempre ha sido así, ¿eh? Yo no ¿Y es normal que sea así? No es normal, pero lo único que te puedo decir es que yo desde que estoy intentando entrar en los archivos es fundamental con quién te encuentras enfrente. Hay una clara división entre la gente que está a favor de que los familiares y los investigadores accedan a la investigación como un derecho a la información histórica y a la verdad histórica, y luego hay una serie de gente que son favorables a la restricción y se acuerdan sacan enseguida la Constitución, que en ciertos artículos pues está el derecho a la imagen, al honor, no sé qué, con lo cual no te puedes ver documentación de cierto tipo. Entonces, la legislación siempre ha sido ambigua. Desde el año 85, en el que se hizo la Ley de Patrimonio Documental Español, ya allí en el articulado que se hizo, ya había pequeñas palabras y frases pequeñas que se introducían que permitían la ambigüedad, que permitían que fuese el encargado del archivo el que decidiese lo que se hacía con un documento. Y eso no ha dejado de ser así. Es una ambigüedad calculada. Totalmente, claro, se hace adrede, claro. Precisamente has comentado lo del derecho al honor, y yo ahora me acuerdo de un comentario que he oído en algún momento que dicen, bueno, y además a veces se han abierto archivos como el de la causa general. Bueno, tú sabes más de esto, a lo mejor yo no lo digo exactamente cómo es, pero en fin, que lo que se hace público son un poco los antecedentes de una serie de personas, en concreto de la gente de los represaliados del franquismo, en los que, bueno, la documentación que hay, pues que son unos asesinos, o que son unos violadores, o que son unos traidores, y eso se puede acceder con documentación que viene del bando ganador, digamos, los juicios que establecen las tropas que se sublevan. Claro, esto también puede generar un problema, ¿no? Porque al final la gente a lo que puede acceder es digamos, a todas las mentiras que el franquismo decía a esas personas para después poder actuar contra ellas. Bueno, ese caso de la causa general te da perfectamente la medida de lo que ha ocurrido en este país. Me explico con más detalle. Aquí ha habido muy pocos archivos, muy pocos fondos documentales que se hayan subido a Internet. Muy pocos, porque bueno, aquí como no ha habido nunca dinero para nada, bueno, pues entonces aquí todo el mundo tenía que ir, los archivos desperdigados por toda España, que si en Guadalajara, que si en Segovia, que si en Ávila, que si en Madrid, que si en Salamanca, y uno por ahí trotando a recoger todo lo que podía.
Bueno, pues sin embargo, hace ya mucho tiempo, no te sé decir años, pero estamos hablando de 10 años o 15 años. Alguien decide que se va a digitalizar la causa general, precisamente. No otro, la causa general, precisamente. Y se digitaliza y se sube a Internet las piezas consideradas principales. Bueno, no subieron todo porque la causa general son 1.500 legajos y, vamos, 1.500 piezas, con muchas de ellas con varios legajos. Y entonces subieron pues todo lo referente a lo que estamos hablando, los muertos de cada localidad, los causantes responsables de cada hecho, paradero de los responsables de cada hecho, de forma que cualquiera pues podía subir a la página del Ministerio de Cultura, porque era ahí donde se puso, y podía mirar lo relativo a su pueblo o al pueblo de al lado, y allí ve los nombres pues de la corporación municipal, los nombres de los familiares, los nombres de la gente, y con todo lo que ponían allí, todo lo que largaban sobre ellos, que muchas veces no era, aquello es una barbaridad, la cosa general es una aberración jurídica, y sin embargo, bueno, pues se puso allí sin ningún problema. Todo lo que te estaban negando por un lado, por el tema del derecho al honor y el derecho a la propia imagen, lo estaban pervirtiendo, subiendo a Internet una documentación que afectaba, eso sí, a los rojos, les daba exactamente igual. Bueno, que digan de este que es un violador, un pistolero, un asesino, ¿qué más da? Total. ¿Quién lo va a defender, no? Y así ha ocurrido. Hemos empezado el programa comentando con el tema de los archivos, que era un problema que vivían los investigadores, pero que era una cuestión que nos afectaba a la sociedad entera por el derecho que tenemos a tener una historia, digamos, lo más veraz posible de nuestro pasado. Y precisamente yo creo que ese derecho no es discutible, vamos, yo no creo que nadie discuta que todo pueblo tiene derecho a saber cómo ha sido su historia, pero claro, yo me planteaba, para conocer la historia, el conjunto de la ciudadanía, tiene que haber gente que la investigue, y ese es el trabajo vuestro, y en concreto con la etapa del franquismo, pues claro, digamos, la historia oficial de aquella época pues no sirve. ¿En qué situación estamos ahora mismo los historiadores? Tenéis todavía mucho trabajo para poner sobre el papel lo que realmente pasó, incluso en cosas como el número de víctimas o un censo de víctimas. Hay mucho trabajo por hacer. Eso todavía está a medio hacer, porque lo que se ha hecho en los últimos 30 años se ha ido entrando por las puertas laterales que abrían, se ha ido con paciencia China, viendo esto, lo otro, haciendo trabajos locales, sacando datos de los cementerios, de los registros civiles, de todo, porque claro, si llegan a abrir los archivos que realmente hubieran tenido que abrir, los archivos de la represión, pues nos hubieran ahorrado estar perdiendo el tiempo 30 años tratando de encontrar lo que ellos tienen todos juntos. O sea que efectivamente, si yo quiero saber toda la gente que se cargaron en Badajoz o en Huelva, me interesaría mucho más ver archivos de la represión que tienen con todos los que se cargaron allí, que no hacerme trabajar durante 15 años entre una provincia y otra, a ver qué es lo que hicieron, ¿no? Entonces, queda todavía muchísimo por hacer y realmente, ahora mismo a nivel nacional, la última revisión que se hizo en 2010, pues del caso de la gente que murió de derecha, de la gente que fue asesinada de derecha, de eso está todo ya, ahí no hay ninguna duda, ese número nada más que ha hecho bajar con el tiempo porque estaba inflado por la causa general. Pero del caso de la gente de izquierda, pues es un número que solamente puede subir, ¿no? Porque se sabe muy parcialmente, se conoce, ha habido casos excepcionales, el de Sevilla, José María García Márquez encontró una documentación única, porque en realidad nada más que la vía de 2 provincias, ¿no? Sobre la represión, un informe que se hizo en el 38 sobre la represión en todas las localidades, ¿no? Pero a escala nacional, bueno, pues todavía queda muchísimo por saber y además con un problema, que claro, ya como se acabó la política de memoria y ya se cortaron todas las ayudas, subvenciones
pues otra vez se vuelve a lo como estábamos antes. Antes como estábamos era que aquí no había ayuda absolutamente para nada, lo que se hacía a costa de cada uno. Esto de las ayudas de los 6.000 euros, de los 3.000 euros, para hacer un trabajo, una jornada, un libro, eso se ha acabado ya. Y bueno, lo único que pasa es que eso queda como una excepción ahí en medio. Hubo una etapa en que resulta que había ayuda para eso ya se acabó. Ahora mismo otra vez estamos en las mismas que estábamos antes, desde finales de los 70, principios de los 80, hasta el año 2000 o 2002, que es cuando empezaría la política de memoria, y así seguiremos. Lo que pasa es que, claro, es mucho tiempo el que se ha dedicado a esto, es mucho tiempo y mucho el trabajo que se ha hecho, pero choca la sensación que se tiene desde dentro y de haber estado muchos años dedicado a esta investigación, es que esto es chocar contra un muro. Claro, pero esto lo que nos está llevando un poco es que se va a mantener, no sabemos si, pero la visión franquista de la historia y unas tesis negacionistas de los crímenes que se cometieron y eso, bueno, hay como si dijéramos, hay un enfrentamiento de dos posturas, porque no nos podemos creer que esto sea casualidad, ¿no? O sea, ha habido una visión de la historia y puede permanecer por dificultades, y la gente, la ciudadanía, pues quizás no somos muy conscientes de esto, ¿no? De nuestro derecho a saber la historia, pero a saber la historia de verdad, no a saber las 4 cosas que cuenta el que ganó, ¿no? No, porque lo que se arrastra de la dictadura y de la transición es la versión franquista. Y de hecho en España hay una mayoría de millones de personas, al menos son los 10 millones de personas que votan al PP cada vez que hay elecciones, si no son más, son una mayoría que todavía mantienen la versión franquista con todos los tópicos, con todo lo que durante la 4 décadas de dictadura y luego la transición y la época del PSOE, que tampoco se hizo nada. Entonces, claro, estamos hablando de 70 años de una sola versión, de un lado. Lo que se ha hecho en sentido contrario ha sido un poco solo, y un poco además que hemos estado siempre con dificultades, siempre con agresiones, recibiendo agresiones de estos dónde van, qué quieren, estos reabriendo heridas, que pretenden esta gente, quieren reavivar los rescoldos de la guerra civil, quién es este para venir recibiendo la agresión de un sistema que no se atiene a lo que la investigación dice, ¿no? Que lo rechaza. Existe todavía una mayoría social en España que no le vengas diciendo que el franquismo fue un régimen asesino y que los militares aquellos tuvieron que pasar por un tribunal como el de Nuremberg, que no lo creen, ¿eh? Es que hay mucha gente que sigue, digamos, protegiendo el buen nombre de sus antepasados, ¿no? Que no, o sea, bueno. Sí, y siguen teniendo mucha fuerza. Fíjate una cosa, mira, yo creo que han ido a más, porque hubo un momento aquí en España que se puede situar en torno a la transición y a buena parte de los años 80, en los que la gente de la extrema derecha y de la derechona estaba un poco callada y viendo a ver qué pasaba y a ver por dónde iba esto, y no se atrevían a manifestarse realmente como pensaban, ¿no? Porque no veían la situación un poco dudosa. Pero esta gente, en cuanto se dio cuenta de cómo iba el asunto, y vieron que las expectativas que planteaba el PSOE y que luego venía el PP, los suyos, esta gente se ha lanzado, y esta gente ahora mismo, pues es que da miedo escucharla. Nada más que hace falta una vuelta por el panorama periodístico del país, te pones a ver los periódicos en internet y te haces una idea, ¿no? Sí. Yo coincido contigo y las personas que estamos aquí en el estudio, algunas están diciendo que sí, porque es verdad, está viendo ahora mismo como un envalentonamiento. Gracias, exactamente. Sí, porque claro, se ven ya pues que no hay, es más, tal como está la oposición, que prácticamente no existe, pues se ven que son los que mandan y además tienen el claro convencimiento de que las próximas elecciones las ganan también, aunque estén haciendo lo que están haciendo.
Nos hace falta, y eso es lo que intentamos muchas veces con este programa, un poquito de, ¿verdad?, de concienciación cívica, ¿no? De eso, de nuestro derecho a saber las cosas, de nuestro derecho a que, en fin, lo han hecho otros países que tienen una historia muy cruenta también, pero muchísimo más reciente, y lo están haciendo, y nosotros parece que siempre estamos con el miedo de lo que va a pasar, es lo que nos han dicho y ha calado tanto que parece difícil, pero estamos en ello. Aquí está el problema de que, al contrario que en Alemania o Italia, esta gente no perdió. Aquí, en Alemania hubo una derrota. Es verdad que luego el nazismo se perpetuó y se metió aquí, se metió allí, pero fue una derrota. Sin embargo, aquí es que nunca hubo una derrota. Aquí esta gente ganó, se mantuvo en el poder durante todo el tiempo que hizo falta, y luego encima en la transición, pues fue la derecha la que controló el proceso. Sí. Entonces, claro, nunca han reconocido ni la más mínima. O sea, que eso nunca se ha hecho, con lo cual ahora menos todavía, ¿no? Sí. Bueno, Paco, pues nada, un gusto tenerte con nosotros. Y nada, en fin, no tenemos ahora mismo una visión muy optimista de este tema. No parece que vaya por ahí la cosa. Pero hemos peleado durante mucho tiempo y hemos resistido épocas muy malas, y aquí estamos, ¿no? Reclamando lo que ahora. Nos queda todavía. Exactamente, y reclamando una cosa que es reconocida por todas las instituciones. Yo iba a comentar también de amnistía, ya nos hemos ido por otro lado. No hay institución que nos diga que todos los pueblos tienen derecho a saber su historia y el peligro que implica el negacionismo y... En fin, pero bueno, pues ahí estamos. Paco, muchísimas gracias. Nada, Ya nos volvemos a encontrar. A ti, Rosa, y saludos de mi parte a los otros participantes. Muy bien. Un saludo, Paco. Igualmente, buenas tardes. Saludos y hasta pronto. Adiós. Bueno, pues tras estos acordes de Vicente Amigo, que nos sirven un poquito para pasar al siguiente espacio, vamos a pasar al siguiente espacio que habíamos empezado ya, porque al no encontrar a Paco en el momento, estábamos hablando ya con Lola Garzón y con Paco Villena, que son dos personas que tienen familiares represaliados, como tantísimos que hay en España, represaliados por el franquismo, y que han trabajado para encontrar antecedentes de estos familiares en esta selva que nos decía Paco Espinosa que tenemos con el tema de los archivos. En fin, hay cosas que se pueden hacer y sobre todo hay cosas que se pueden reivindicar, ¿no? Yo no sé si empezamos por Paco, que nos cuenta un poco su experiencia. Sí, bueno, yo comencé la investigación de mi abuelo en el año 94-95, como ha dicho Paco Espinosa. La cosa estaba muy complicada, pero yo es verdad que pude aportar datos concretos de nombre, lugar y fecha, y bueno, me dirigí al entonces Ministerio del Interior y Justicia con una carta. No, antes fui al gobierno militar de Badajoz, porque mi abuelo fue un consejo de guerra submarítimo. En el gobierno militar me dijeron que allí era imposible, que fuera a la prisión provincial. Fui y me dijeron que nada. Me dirigí entonces al Ministerio de Justicia e Interior, a la sección de cárceles o prisiones que estaba entonces en la Cala de Henares, y le mandé pues la petición, y efectivamente me mandaron la ficha carcelaria de él, más luego 2 certificados de depósito que estuvo antes de llegar a la prisión de Badajoz, que era uno en Villafranca de los Barros y otro en Almendralejo. Bueno, me quedé ahí. Hasta que hace unos 2-3 años decidí reiniciar de nuevo la investigación y me dirigí a lo que es el Ministerio de Defensa, el portal que tiene en la región militar 1 en Madrid. Y bueno, la verdad es que yo no sé cómo está ahora el nivel. A mí me dirigí telefónicamente a ellos, me atendieron muy bien. Luego me dieron un correo electrónico con el que mandé una ficha que existe, con los datos máximos. Yo tenía datos de él, del número de consejos de guerra, y me mandaron, creo que fueron unos 12 folios del sumario.
pero no conforme con eso volví a solicitar a ellos, y a mí vuelvo a repetir, me volvieron a entender bien, creo que fue el año pasado, solicitando todo el expediente y me lo mandaron. Yo tengo todo el expediente de la causa de mi abuelo, la tengo completa, desde los inicios hasta los testigos de cargo, todo, incluido la negativa de Franco a amnistiarlo y la orden de fusilamiento. Lola, ¿tú qué has trabajado en este tema? Bueno, pues yo quiero hacer hincapié en una cuestión. Estamos hablando, o tenemos que tener en cuenta que como ellos fueron los vencedores, hemos sido adoctrinados. Entonces, ni siquiera nuestra familia, por ejemplo, en mi caso, yo ha sido hace muy poco que me enteré de lo que había pasado en mi familia. Y hace muy poco tiempo en el que he estado investigando. Empecé en la prisión central de Albacete, porque mi abuelo era de Jaén, pero mi familia se trasladó a Albacete. En la prisión de Albacete no encontré nada, en el archivo histórico de Albacete tampoco encontré nada. Iba como dando palos de ciego hasta que me dirigí al Ministerio de Defensa, y yo, al igual que Paco, a mí me han tratado excepcionalmente. Primero yo me puse en contacto con ellos telefónicamente, y concretamente la persona que me atendió se comprometió a que me mandaría la documentación que él consideraba más importante, más relevante, y así lo hizo, pero en un periodo de tiempo muy corto. Y luego he estado yo allí, que yo animaría a las personas que tienen alguna causa por investigar, que de sus familiares que vayan, porque es una experiencia muy peculiar. Muy peculiar. Digamos peculiar, muy intensa, ¿no, Lola? Sí, exactamente. Y bueno, y ahora concretamente he solicitado, porque ya sí se pueden, antes no, ahora sí puedes solicitar los expedientes completos. Y ahora ya he solicitado el expediente completo del juicio sumarísimo al que fue condenado mi abuelo, que fue condenado a 12 meses y un día por ser el contable del Socorro Rojo Internacional, y porque dio la casualidad que mi abuelo también era socialista y vivía encima de la Casa del Pueblo, mi familia. Y bueno, pues fue condenado. Y fue condenado al penal de Chinchilla, que era donde iban los rebeldes sin ningún tipo de reforma. Los que ellos veían que eran irreformables, los mandaban al penal de Chinchilla. Y bueno, curiosamente, investigando precisamente en el portal del Ministerio de Defensa, pues hace cuestión de un mes escasamente, me llevé la sorpresa de que mi tío abuelo también había sido encausado. Prácticamente en la misma fecha que mi abuelo, era hermano de mi abuelo, pero era mucho más joven, porque mi abuelo y mi abuela se encargaron de criarlo. Y bueno, pues en definitiva, pues lo que pasa que toda la familia ha sido represaliada. Y la cuestión es que voy a ser breve porque quiero que mi compañero también tenga oportunidad de decir todo lo que él crea oportuno. Pero yo lo que quiero dejar muy claro es que nos han quitado nuestra memoria. Yo no conozco la historia de mi familia y creo que estoy en el derecho de conocerla. No pido nada que no sea mío. Es que es mi historia la que desconozco. Son muchos los casos de personas que se han encontrado con la sorpresa de tener un familiar represaliado, que por el miedo que inculcó la dictadura, que por eso fue tan sanguinaria y tan cruel, en las propias familias no se atrevían a lo mejor ni a poner un retrato del fallecido, ni a lo mejor a las nuevas generaciones contarles lo que había pasado, por temor a que la gente joven se sublevara o por temor a las represalias del pueblo. Lo cierto es que mucha gente que
que investiga, como te ha pasado a ti, investiga por un familiar y se encuentra otros casos, ¿no? Y esto se relaciona con el derecho a la memoria. Yo creo que esto también es una invitación a la gente a que se anime a buscar los antecedentes. Yo no sé, Paco, ¿tú a lo mejor tienes alguna orientación para esto? Bueno, yo, a pesar de las dificultades que se han nombrado aquí, que ya ha dicho Paco Espinosa, también es verdad que Paco Espinosa habla una macroinvestigación mucho más, digamos, que afecta más, digamos, al Estado. Cuando hablamos de familias concretas, son investigaciones, microinvestigaciones, que quizás tienen más opciones de llegar. Hombre, yo animo a todo el mundo a que tenga un familiar que haya sido represaliado o incluso vecinos, porque no tiene por qué siempre ser familia. Uno tiene que investigar la verdad de su pueblo mismo, es su entorno. Y bueno, las nuevas tecnologías, la verdad, que nos permiten de alguna manera hacer una pequeña inclusión dentro de los datos que hay en la red, que hay muchos, hay afortunadamente gente que se dedica a colgar los resultados de sus investigaciones. Y hombre, lo fundamental para iniciarla sería tener un estudio completo, la información completa del familiar. Eso es fundamental. Antes de lanzarse a investigar nada, tienes que saber todo lo máximo del familiar, nombres y apellidos, nombre de los padres, la edad que tenía, dónde desapareció, si es que desapareció, la ropa que llevaba, una foto, todo. Con esos datos que normalmente te los tendría que dar la familia, pero como tú has comentado antes, la familia mucha ignora, incluida la mía, o se han callado o lo hemos callado, pero sí que se puede averiguar en los registros civiles, en los registros parroquiales, incluso haciendo, o sea, preguntando a la gente del pueblo. Se puede. O y la causa general, que aunque es verdad que siempre va a favor, o digamos va siempre a ensalzar las virtudes del franquismo y lo malo que eran los rojos, pero sí es cierto que por lo menos puede que aparezca el nombre en una situación determinada y en un pueblo determinado, que ya te da una opción a eso. Luego, por lo que hice yo, ahora mismo investigar en temas de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que es donde probamos ahí, si por si acaso ha estado prisionero, o no ha estado prisionero, y ahí, si lo ha estado, te mandarán una ficha carcelaria. En la ficha carcelaria te dan muchísimos datos de si ha sido sometido a consejos de guerra, si ha venido de una cárcel, si ha venido de una comisaría, si se la han llevado, si le han dado, en fin, muchísimos datos. Y con los datos que tengas ahí, pues seguir la investigación. Yo en mi caso, o en el caso de Lola, ha sido el Ministerio de Defensa. Pues también está Ávila, está pues en Madrid, en Salamanca, están los archivos regionales, provinciales. Salamanca es el archivo de la masonería, me parece. Sí, hay más, sí. Ávila, dices tú. En Ávila también hay archivos militares, en fin, que está desperdigado, pero la cuestión es buscar el hilo de la madeja y seguirlo. Depende un poco de la suerte de dar o no con la información concreta. Yo tuve la suerte de buscarla pronto, porque hay gente que lleva 4 y 5 años buscando, pero lo importante es no dejar nunca, paciencia y constancia. Esas son las virtudes que tienes que tener, y al final yo estoy convencido de que se consiguen los datos. Muchas veces se puede dirigir también la gente a las propias asociaciones, ¿no? Que les puede servir de orientación de dónde pueden ir. Exactamente. Así me pasó a mí. Por la asociación tuve yo más información de mi abuelo. Las asociaciones y otros blogs de otras personas tienen auténticos listados. Concretamente, la página todolosnombres.org en Sevilla dispone de una base de datos de 80.000 nombres. Que más de una persona se ha encontrado con la sorpresa de que buscando ahí se ha encontrado a su abuelo o a su tío. O sea que hay base donde buscar. Lo que pasa es que hay que ponerse en la tarea y, sobre todo, fundamental, lo que he dicho al principio, tener los máximos datos de la persona que se está buscando. Porque el nombre y apellido no es suficiente, porque hay muchas personas que se llaman igual. Entonces hay que añadir pues la fecha de nacimiento, el nombre de los padres, la edad que tenía, algo que complemente eso, porque si no te vuelves loco. En el caso de la base de datos de defensa del eso, pues
igual que mi abuelo hay por lo menos 4, con el mismo nombre. Entonces sería imposible. Este trabajo de, digamos, de investigación particular de los familiares uno a uno también va a incidir en, digamos, yo entiendo que puede ser una especie de un poco de presión, de reclamación, de que la información tenga un acceso más claro, más normalizado, más, ¿no? Porque si todo el mundo empieza a decir, oiga, yo tengo derecho a saber lo que pasó con mi abuelo o con un tío de mi madre o con lo que sea, que yo en mi casa he oído algo, pero no tengo exactamente la información. Yo tengo derecho a saberlo. Si todo el mundo asumimos esto, y para esto yo digo muchas veces, no hace falta, sí lo vives de otro modo si tú tienes un familiar, pero no hace falta tener un familiar para tener una conciencia de lo que es justo y de lo que necesitamos como pueblo, conocer nuestra historia, ¿no? O sea, si no tienes familiares, ¿alguien niega que debemos de saber el censo de víctimas del golpe militar en Andalucía, que todavía no lo tenemos, que precisamente la gente de TLN trabaja un poco en eso, pero dicen, no se sabe todavía cuánta gente sufrió la represión, bien por fusilamiento, por encarcelamiento, no se sabe, que son datos esenciales, ¿no? En fin. Bueno, yo creo que, radiando lo que tú has dicho, si ya que no hay una política general de memoria verdadera, democrática en el gobierno, sí es verdad que se pueden sacar microhistorias personales, que llegará un momento en que quedará la verdad puesta en muy fragmentada, en pequeños trozos de verdades, pero verdad al fin y al cabo. Claro, y además yo creo que es una forma de que entre todos construyamos la historia. Ellos han puesto los orígenes y nosotros pues la vamos a escribir. Bueno, con este espíritu nos tenemos que ir porque se nos acaba el tiempo. Es una reivindicación que, en fin, que seguiremos manteniendo. Nos vamos a ir yendo ya con la sintonía de siempre, la música de Kepa Junquera, pero queremos antes deciros 2 pequeños apuntes, porque quizá puedan interesar. Mañana la antigua UMD, que, bueno, los que tenemos más años lo recordamos, la Unión de Militares Democráticos, que se organizaron, un grupo de militares que se organizó contra la dictadura en los últimos años del franquismo, van a presentar un documental sobre sus actividades. Va a ser mañana a las 7:30 en la Fundación Tres Culturas, que está en la isla de la Cartuja. Van a asistir algunos de estos militares maestros, que la mayoría fueron expulsados del ejército. Pues ahí está. Y otra cosa, el próximo sábado, el día 11, a las 11 de la mañana, en el centro social de Pinomontano, que está en la calle de Lineante sin número, en la avenida de Lineante sin número, la plataforma andaluza en apoyo a la calle argentina celebra una reunión de trabajo, pero que está abierta a toda persona interesada en acudir, enterarse qué hace la plataforma, en qué consiste y si quiere colaborar, en fin. Igualmente, os invitamos a todos los que queráis a asistir el sábado a las 11 de la mañana en el Centro Social de Pinomontano, en la calle de Lineante sin número. Y bueno, nos despedimos. Nos encontramos aquí dentro de 2 martes otra vez, es decir, el próximo día 21 y a las 6 de la tarde, como siempre. Y como siempre también nos despedimos deseando salud y memoria.